Dios les bendiga. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Es la pastora Albaluz Ibarra. Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 139. El título de la enseñanza de hoy es Tu esperanza en tiempos de apuros. Por difícil que sea la situación, por más problemas que tal vez estés enfrentando en tu vida, puedes tener esperanza. La esperanza es la expectativa confiada en la bendición final de Dios en tu vida y en la vida venidera, basada en esa bondad y en las promesas de Dios para ti. Con Jesús siempre hay esperanza. Permítanme contarles la historia de Gran Bretaña. Convertir a Gran Bretaña en el cristianismo les tomó varios siglos. Los historiadores solían llamar las edades oscuras. Pero hoy en día no es así. A menudo se leen titulares como crisis en la iglesia, descenso drástico de asistentes a la iglesia, la asistencia a la iglesia vuelve a decaer. Al mismo tiempo se está viviendo los resultados de una sociedad que está tratando de excluir a Dios. Por lo menos 312 parejas se divorcian todos los días en Gran Bretaña. Los Samaritanos, que es una organización para aquellos que tienen pensamientos suicidas, reciben alrededor de 5 segundos, llamadas y llamadas cada 5 segundos. La industria pornográfica en el Reino Unido genera más de 1.000 millones de euros anuales. Hay 30.000 clérigos cristianos, pero hay más de 80.000 brujas y adivinos registrados. Solo es un ejemplo, porque Gran Bretaña no es la única nación en apuros. Muchas otras naciones están pasando por tiempos difíciles. Además, problemas nacionales. Es probable que todos en algún punto afrontemos momentos difíciles en nuestras vidas individuales. Y el problema puede tener muchas formas. ¿Cuál es tu esperanza cuando estás en apuros? Permítanme leerles Salmo 64 que escribe el rey David, del 1 al 10 en la PDT. Dios mío, escucha mi queja. Protégeme de las amenazas de mis enemigos. Protégeme de los planes secretos de los delincuentes. Escóndeme de esa pandilla de perversos. Afilan su lengua como afilar una espada. Lanzan palabras venenosas como si fueran flechas. De repente disparan flechas contra gente inocente. Nadie los ve en sus escondites. Se animan unos a otros a hacer el mal. Planean juntos cómo tender sus trampas a los demás y están seguros de que nadie podrá descubrirlos. Ellos planean hacer injusticias, hacen investigaciones minuciosas. El ser humano puede llegar a ser muy malo. Es muy difícil saber qué es lo que realmente está pensando. Pero Dios les lanzará sus flechas. Caerán heridos sin previo aviso. Sus propias palabras los harán caer, y el que los vea se burlará de ellos. Todo el mundo verá lo que Dios es capaz de hacer y se lo contará a los demás. Así todos conocerán lo que Dios es capaz de hacer. Los justos confían en el Señor y el Señor les da refugio. La gente honesta se sentirá bien. Basado en esto, permítanme hablarles de 3 puntos importantes. Primero, esperanza en el triunfo final del bien sobre el mal. ¿Alguna vez te has sentido aterrorizado por algo que estás enfrentando en tu vida? ¿Alguna vez has sentido temor? David enfrentó el temor al enemigo. Pasó por momentos de verdaderos apuros, por la conspiración de los malvados, de los planes impíos, de las trampas. Sin embargo, ten por seguro que Dios triunfará sobre el mal. ¿Qué debes hacer cuando enfrentas problemas de este tamaño? El Salmo nos da algunas pistas. Primera pista, clama a Dios. David ora, escucha, oh Dios, la voz de mi queja.
David le pide a Dios, protégeme del temor de mis enemigos. Segunda pista, que se regocijen en el Señor. Que se regocijen en el Señor, como afirma el apóstol Pablo en Filipenses 4:4. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Tercera pista, permanecer cerca del Señor. Busque refugio en el Señor. Vuelven a Dios. Cuarta pista, seguir alabando a Dios. Que lo alaben todos los rectos de corazón. Que la alabanza sea su hábito. Y con estas 4 pistas en este primer punto, permítame orar. Señor, gracias, porque puedo estar seguro de que tú triunfarás. El bien siempre triunfará. Y puedo estar seguro que nunca estaré solo. Gracias, Señor. Ahora, en la lectura de Juan, capítulo 11, del versículo 1 al 44, vamos a leerlo en la PDT. Versículo 1 dice: Había un enfermo llamado Lázaro de Betania, el pueblo donde vivía María y su hermana Marta. María era la misma que derramó el perfume en aceite a los pies del Señor y los secó con su cabello. Lázaro, el enfermo, era su hermano. Así que las 2 hermanas le mandaron a decir a Jesús: Señor, tu estimado amigo Lázaro está enfermo. Cuando Jesús escuchó esto, dijo: esta enfermedad no llevará a la muerte. Al contrario, servirá para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Jesús quería mucho a Marta y a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando supo que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más allí donde estaba. Después de esto, le dijo a sus seguidores: vamos otra vez para Judea. Sus seguidores le dijeron: Maestro, los líderes judíos quieren matarte a apedreadas hace solo unos días. ¿Y vas a ir otra vez allá? Jesús le contesta: ¿no tiene el día 12 horas? El que camina durante el día no tropieza ni cae porque ve la luz de este mundo. Pero el que camina durante la noche tropieza porque no tiene luz. Después les dijo: nuestro amigo Lázaro está dormido, pero yo lo voy a despertar. Entonces sus seguidores le dijeron: Señor, si duerme, ¿es que va a sanar? Pero Jesús estaba hablando de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que estaba hablando del sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro está muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí, porque ahora ustedes creerán en mí. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, llamado el gemelo, le dijo a los otros seguidores: ¿vamos nosotros también para morir con él? Jesús llegó y se enteró de que llevaba 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca, a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Así que muchos judíos habían venido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Marta supo que Jesús había llegado y fue a encontrarse con él, pero María se quedó en casa. Entonces Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así sé que si tú le pides algo a Dios, Él te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo: yo sé que Él volverá a vivir cuando sea la resurrección del día final. Pero Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y si alguien vive y cree en mí, realmente no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que iba a venir al mundo. Después de decir esto, Marta se fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en privado: el maestro está aquí, te mandó a llamar. Al oír esto, María se levantó rápidamente y fue a encontrarse con él. Jesús todavía no había entrado al pueblo. Estaba en el mismo lugar donde se había encontrado a Marta. Los judíos estaban consolando a María en casa.
y la vieron ponerse de pie rápidamente e irse, y pensaron que iba a llorar al sepulcro. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús vio que María estaba llorando, y también los judíos que la seguían. Esto le afectó profundamente y se sintió muy conmovido, así que Jesús preguntó: ¿dónde lo han puesto? Ellos le dijeron: Señor, ven y podrás ver. Jesús lloró. Entonces los judíos empezaron a decir: miren, ¿cómo habrá querido a Lázaro? Pero algunos de ellos dijeron: este hombre le dio la vista al ciego. ¿Por qué no pudo evitar la muerte de Lázaro? Nuevamente muy conmovido, Jesús fue al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra. Él dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, dijo: Señor, ya huele mal, porque murió hace 4 días. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees ibas a ver la grandeza de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús miró hacia arriba y dijo: Padre, te agradezco porque me has escuchado. Sé que siempre me escuchas, pero lo digo por toda esta gente que está alrededor. Así creerán que tú me enviaste. Después de decir esto, Jesús gritó: ¡Lázaro, sal de ahí! El hombre que había estado muerto salió. Sus manos y sus pies todavía seguían atadas con vendas y su cara estaba envuelta en un lienzo. Y Jesús le dijo a la gente: desátenlo y déjenlo ir. Con este pasaje damos por terminado este primer punto. Quiero compartirles el segundo punto: esperanza en la resurrección de Jesús. Quiero hacerte una pregunta. ¿Le temes a la muerte? Muchas personas le tienen miedo a la muerte. Pero si pones tu fe en Jesús, no tienes que temer a la muerte, porque Él ha vencido el poder de la muerte. El comediante inglés Russell Brand señaló: la risa es adictiva debido a la inevitabilidad de la muerte. Nos da un escape temporal. Por ahora la risa detiene el miedo a la inevitabilidad de la muerte. Todo ser humano se enfrentará al problema de la muerte. Y vuelvo y te pregunto: ¿dónde está tu esperanza? En el pasaje de hoy vemos la total humanidad de Jesús frente a la muerte. Lázaro era su amigo. Jesús lo amaba. Pero se turbó y se conmovió profundamente por la muerte de Lázaro. El versículo más corto que podemos leer en la Biblia es ese: Jesús lloró. Sin embargo, Jesús también es, de una manera única, la respuesta a la muerte. Jesús le aseguró a Marta: tu hermano resucitará. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, le respondió Marta. Pero Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Tú que me escuchas, hay vida más allá de la muerte. Hay vida más allá de la tumba. Jesús murió y resucitó. Y todo el que cree en Jesús resucitará de entre los muertos. Como anticipo del futuro, Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos. La historia de Lázaro es la historia de cada uno de nosotros. Jesús te llama a levantarte y a vivir plenamente para dar vida, para traer esperanza a tu familia, a tus amigos, tus compañeros de trabajo, al mundo entero. Este poder de la resurrección está dentro de ti. Pablo escribe a la iglesia de Roma: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos vive en ustedes, él mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes.
Romanos capítulo 8, versículo 11. La resurrección de Jesucristo es la base de tu esperanza futura. El cristianismo es el movimiento más grande de todos los tiempos. Es el único que nunca pierde un miembro debido a su muerte. Recuerdo a uno de mis hijos cuando era niño, diciendo: cuando mueras estaré triste, papá. Después te veré en el cielo y ya no más estaré triste. A la Madre Teresa se le preguntó un poco antes de su muerte: ¿tienes miedo a morir? Ella dijo: ¿cómo podría? Morir es ir a la casa de Dios. Nunca le he tenido miedo. Al contrario, dijo ella, estoy deseando que llegue ese momento. Este pasaje también proporciona indirectamente un marco de esperanza para la iglesia. La enfermedad en diversas partes de la iglesia y muchos declarando muerte. Algunas partes de la iglesia parecen haberse dormido según este pasaje y en algunos casos tal vez parece oler mal. Pero este pasaje nos recuerda el poder de Jesús para dar vida a los muertos. Este poder de resurrección todavía opera en la iglesia de hoy en día. El mismo Jesús aseguró de Lázaro: esta enfermedad no terminará en muerte. Y prometió: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades nunca prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Algunas partes de la iglesia parecen haber sido enterradas prematuramente. Por eso Jesús dijo acerca de Lázaro: quítenle las vendas y dejen que se vaya. Tal vez Jesús diría algo similar con algunas partes de la iglesia hoy en día. The Argus, el periódico local de Bridgerton, en Inglaterra, descubrió lo que ha sucedido en una de nuestras iglesias. Señor Peter Bridgerton, ¿cómo la recuperación, el estilo de Lázaro de la iglesia no oficial de la ciudad? Hemos llamado a nuestro programa de plantación de iglesias Proyecto Lázaro, para resucitar a todas aquellas partes de la iglesia que han estado muertas. Acompáñenme a orar por este segundo punto. Señor, oramos para que resucites a tu iglesia. Perdónanos porque nos hemos dormido. Perdona porque muchos de nosotros tal vez podemos estar oliendo mal, espiritualmente hablando. A ti te duele esta situación. Así como lloraste cuando viste a Lázaro, a ti te duele la iglesia, tu iglesia. Pero por amor también hoy nos recuerdas que quieres traernos vida y vida en abundancia, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Hoy oramos, Señor, para que la iglesia del mundo entero se despierte y se avive con el Espíritu Santo de Dios, y que cobrando vida también traiga vida a las demás naciones, a las demás iglesias. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Permíteme hablarles del tercer punto con estos pasajes a continuación. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 27 al 36 en la PDT. Un hombre de Dios fue a Elí diciéndole: el Señor te dice, tus antepasados fueron esclavos en Egipto del faraón, pero yo me manifesté ante ellos. Elegí a tu tribu de entre todas las tribus de Israel para que fueran mis sacerdotes. Ofrecieran sacrificios en el altar, quemaran incienso y usaran el efod. También dejé que tu familia recibiera la carne de los sacrificios que me ofrece el pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué miras con desprecio mis sacrificios y ofrendas? Honras a tus hijos más que a mí. Ustedes se engordan con lo mejor de la carne, siendo que el pueblo de Israel me ofrece esa carne a mí. El Señor Dios de Israel prometió que tu familia, la familia de tu padre, le serviría por siempre. Pero ahora el Señor te dice, eso nunca. Honraré a los que me honran,
pero a los que se nieguen a respetarme les irá mal. Se acerca la hora en que destruiré a todos tus descendientes. Nadie de tu familia llegará viejo. Les irá bien a Israel, pero tu casa caerá. Y verán que sucederán calamidades y nunca habrá ancianos en tu familia. No acabaré de una sola vez con tus descendientes. Uno de ellos continuará sirviendo en mi altar y llegará viejo. Sin embargo, los demás morirán a filo de espada. Te daré una señal. Tus 2 hijos, Ofni y Finés, morirán el mismo día. Yo mismo pondré un sacerdote fiel que me escuchará y hará lo que yo quiera. Haré que siempre tenga descendientes y siempre servirá ante el rey que he elegido. Entonces, toda la gente que quede de tu familia vendrá y se inclinará ante él. Rogarán por un poco de dinero y un pedazo de pan. Por favor, dame trabajo como sacerdote para tener algo de comer. Complementando a este pasaje, primer libro de Samuel, capítulo 3, PDT. El joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. En estos tiempos el Señor rara vez daba mensajes y tampoco eran frecuentes las visiones que él daba. Los ojos de Elí eran tan débiles que casi estaba ciego. Una noche estaba descansando en cama mientras Samuel descansaba en el santuario del Señor, donde estaba el cofre de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y le contestó: «Aquí estoy». Y Samuel corrió hacia Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llama usted?». Pero Elí le contestó: «Yo no te llamé. Vuelve a tu cama». Samuel se regresa a su cama y de nuevo el Señor lo llama: «Samuel, Samuel». Así que él corre hacia Elí y le dice: «Aquí estoy. ¿Para qué me llama usted?». Elí le dijo: «Yo no te llamé, vuelve a tu cama». Samuel todavía no conocía la voz del Señor, pues el Señor nunca le había hablado directamente. El Señor llama por tercera vez a Samuel. Y de nuevo Samuel se levanta y va hacia Elí y le dice: «Aquí estoy. ¿Para qué me llama usted?». Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando a Samuel y le dijo: «Vuelve a tu cama y si te llama de nuevo, di: habla, Señor, tu siervo escucha». Así que Samuel regresó a su cama. El Señor vino y se detuvo allí y llamó igual que antes diciendo: «Samuel, Samuel». Y Samuel se levantó y dijo: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». El Señor le dijo a Samuel: «Pronto haré algo en Israel. La gente que oiga sobre esto quedará horrorizada. Haré todo lo que dije que haría contra Elí y su familia, desde el principio hasta el fin. Le dije a Elí que castigaría a su familia para siempre, porque Elí sabía que sus hijos estaban diciendo y haciendo lo malo contra Dios y nunca los corrigió. Por eso he jurado que las ofrendas y los sacrificios jamás quitarán los pecados de la familia de Elí». Samuel se quedó en cama hasta la que amaneció y se levantó temprano. Abrió las puertas de la casa del Señor con miedo de contarle la visión a Elí. Pero Elí le dijo a Samuel: «Samuel, hijo mío». Samuel le contestó: «Sí, Señor». «¿Qué mensaje recibiste?», le preguntó. «No me ocultes nada, porque si lo haces, Dios te castigará». Samuel le dijo todo a Elí sin ocultarle nada. Elí dijo: «Él es el Señor, que haga lo que bien le parezca». El Señor estaba con Samuel mientras crecía y no dejaba que ninguno de los mensajes de Samuel fueran encontrados falsos. Entonces todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, se dio cuenta de que Samuel era un verdadero profeta del Señor. Y el Señor continuó manifestándose a Samuel en Silo, y allí se revelaba al Señor a Samuel y le comunicaba la palabra del Señor. Continuemos en la lectura ahora en el capítulo 4 del primer libro de Samuel. Las noticias acerca de Samuel se esparcieron por todo Israel. Elí era muy anciano y sus hijos seguían haciendo maldades ante el Señor. En estos tiempos,
los israelitas salieron a pelear contra los filisteos y acamparon en Ebenezer, mientras los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos se prepararon para atacar a Israel y empezó el combate. Derrotaron a los israelitas, matando en la batalla alrededor de unos 4,000 soldados del ejército de Israel. Los soldados israelitas regresaron a su campamento. Los ancianos líderes de Israel preguntaban: ¿por qué nos derrotó el Señor ante los filisteos? Traigamos el cofre del pacto del Señor desde Silo y llevémoslo a la batalla con nosotros para que nos salve de nuestros enemigos. Así que la gente envió hombres a Silo para que trajeran el cofre del pacto del Señor Dios Todopoderoso. En la parte superior del cofre estaban los seres alados. Estos son como el trono en el que Dios se sienta. Los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, llegaron con el cofre. Cuando el cofre del Señor llegó el campamento, todos los israelitas gritaron tan fuerte que hicieron que la tierra retumbara. Los filisteos, oyendo el griterío, se preguntaban: ¿a qué viene tanto alboroto en el campamento hebreo? Entonces los filisteos se enteraron que habían traído el cofre del Señor al campamento de Israel. Y se atemorizaron y dijeron: ha llegado los dioses a su campamento. Pobre de nosotros, porque nunca antes nos había sucedido esto. Pobre de nosotros, ¿quién puede salvarnos de estos dioses poderosos? Estos son los mismos dioses que le mandaron a los egipcios las plagas y las terribles enfermedades. Sean valientes, filisteos. Peleen como hombres. Ante los hebreos fueron esclavos nuestros, así que peleen como hombres. Ustedes se convertirán en sus esclavos. Así que los filisteos pelearon tan duro, tan fuerte, y derrotaron a los filisteos, que corrían huyendo hacia sus carpas. Fue una derrota terrible para Israel, con una matanza de 30,000 soldados. Los filisteos se apoderaron del cofre de Dios y mataron a Ofni y Finés, los dos hijos de Elí. Un hombre de la tribu de Benjamín salió huyendo del combate, rasga sus vestidos y se echa polvo en su cabeza, mostrando así su profunda tristeza. Cuando llegó a Silo, Elí estaba sentado en una silla observando atentamente cerca de la entrada de la ciudad, porque estaba preocupado por el cofre de Dios. Entonces el hombre de la tribu de Benjamín entró a la casa y dio las malas noticias a toda la gente, y la gente empezó a gritar. Y al oír el griterío, Elí preguntó: ¿por qué tanto alboroto? El hombre se apresura a darle la noticia a Elí. Elí tenía 98 años de edad y estaba completamente ciego. Señor, vengo del combate. Acabo de huir de la batalla. Y Elí le preguntó: ¿qué pasó, hijo mío? El hombre le contesta: los israelitas huyeron de los filisteos y el ejército ha perdido muchos hombres. Tus dos hijos han muerto y los filisteos se apoderaron del cofre de Dios. Al oír mencionar el cofre de Dios, Elí se fue de espaldas, cayéndose de la silla cerca de la entrada, pero como ya era viejo y pasado de kilos, se quebró el cuello al caer y murió. Elí había dirigido a Israel durante 40 años. La nuera de Elí, esposa de Finés, estaba embarazada y casi a punto de dar a luz, y al oír la noticia de que se habían apoderado del cofre de Dios y de que su suegro y esposo habían muerto, le vinieron los dolores de parto y empezó ese trabajo. Estaba a punto de morir por el difícil alumbramiento cuando las parteras la atendían. Le dijeron: tranquila, has dado a luz un niño. Pero la nuera de Elí no contestó ni puso atención, y le puso por nombre Icabod, que significa: le han quitado la gloria a Israel. Le puso este nombre porque se habían apoderado del cofre de Dios y por tanto su suegro y su esposo habían muerto. Ella dijo: le han quitado la gloria a Israel, porque los filisteos se habían apoderado del cofre de Dios. Con esta lectura de la Biblia tenemos nuestro último punto. Tercer punto: esperanza en la palabra del Señor. Quiero preguntarte, ¿te das cuenta
de cuándo Dios quiere hablarte? ¿Te das cuenta de que Dios quiere hablarte? Puedes decir como Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Aquellos fueron tiempos difíciles para el pueblo de Dios. Y era un tiempo que parecía que Dios estaba casi en silencio. Por eso dice el versículo que en esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Tuvo que ser desgarrador para Elí ver a sus propios hijos deshonrando al Señor. Ellos se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del templo. Deshonraban al Dios que les había dicho: yo honro a los que me honran, pero humillo a los que me desprecian. El pueblo de Dios es derrotado como resultado de la deshonra a Dios. Elí muere desconsolado. Su nuera da a luz a un hijo con un nombre como Icabod, que la gloria de Israel ha sido desterrada. Pero en medio de aquellos tiempos de apuros para el pueblo de Dios, hay esperanza. El Señor llama a Samuel. El Señor se le revela a Samuel y Samuel escuchó al Señor. En palabras de la versión bíblica inglés, Samuel responde: habla, Dios, soy tu sirviente y estoy listo para escuchar. El Señor señala: mira, estoy por hacer en Israel algo que todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Samuel estaba preparado para transmitir el mensaje en su totalidad. Por muy impopular o embarazoso o difícil que fuera, Samuel no ocultó nada y como resultado Dios pudo usarlo grandemente. Por eso el versículo 19 dice que mientras Samuel crecía, el Señor estaba con él y cumplió todo lo que le había dicho. Por eso permíteme orar con este tercer punto. Padre, ayúdanos a escucharte siempre que nos hables. Ayúdanos a estar atentamente a esa voz de tu palabra. Agudiza nuestros oídos espirituales para escucharte a ti todos los días, cada mañana. Y que podamos responder como Samuel: habla, que tu siervo escucha. Esa es nuestra esperanza. Tú eres quien nos habla. Por eso, familia que me escucha, anhelamos escuchar la voz de Dios con más claridad. Dios comenzó a hablar con Samuel cuando era un niño. Tal vez escucharía a Dios más si mi cabeza no estuviera tan llena de tantas cosas pendientes por hacer. Samuel vivía en el santuario. Él no tenía distracciones típicas tal vez de la vida. No tenía el mundo, pero tenía a Dios. Así que es la invitación de este devocional. Escuchemos más la voz de Dios. Quiero recordarte que este devocional es escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, Inglaterra. Dios te bendiga.